La premisa de Pacheco fue la siguiente: únicamente lo inspirado, lo escrito, inspirado es lo único que está libre de error. Por lo tanto, todo... Infalible, infalible. Grábate esta palabra, ¿no? Infalible. Para mí, solamente lo que está escrito es infalible. Estaría probando entonces que no podemos confiar. Y aquí está el problema. Este es el problema que ellos no entienden. ¿Se dan cuenta? Mire, escuche. Y no podemos nosotros abandonarnos completamente a la predicación apostólica durante las primeras décadas. Entonces él dice que en las primeras décadas, cuando no existían todavía escritos como Mateo, Lucas, Marcos, Juan, como todavía no existían, entonces existía una tradición oral infalible. Pero es que el protestante nunca ha negado eso, papá. Es lo que a mí me sorprende mucho. Me sorprende de verdad que estos tíos que se hacen llamar exbautistas, expresbiterianos, como Luis Laboa, ¿no? Miren,